Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo muy especial porque vamos a hablar de resultados empresariales y hablaremos de los resultados de Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, BBVA, Santander, Visa, ASML Holding, muchas compañías que analizar hoy, así que para no perdérselo, además hablaremos de pautas estacionales que esperar de cara a noviembre, una pauta activada en el SP500, ojo a qué esperar para próximos meses a nivel estadístico, y también a nivel sectorial, ¿qué ha pasado en otras elecciones? Ya sabéis que son elecciones este martes y veremos los diferentes comportamientos en los sectores con las últimas elecciones, las analizaremos a fondo. Así que desde luego no te lo deberías de perder, ¿te interesa? Poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Bueno, estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo y nos vamos ya rápidamente con los resultados con Microsoft, que presentó resultados, este gigante del software, muy bien diversificado y como podéis ver, pues no gustó al mercado. Al final fue incluso un poco más, fue un -6, ¿no? Aquí veis que cuando hice la infografía estaba en -5, terminó luego en -6, tampoco es que cambie tanto. Y estos fueron los resultados: ingresos 6.585 millones de dólares, 16% más que el año anterior, y beneficio por acción 3,30 dólares, 10% más que el año anterior. La nube Azure aportó un 34% de crecimiento y fueron buenos resultados y además mejor de lo que se esperaba. David, entonces no entiendo por qué tras resultados bajó un poquito y luego incluso acabó bajando un 6%. Pues como siempre digo, ¿no? La bolsa es un juego de expectativas. Y además está el tema de la valoración. Y Microsoft parte de una valoración que es exigente, es un PER superior a 30 veces, bastante superior. Y por lo tanto es difícil sorprender al mercado, aunque sean muy buenos resultados, como los que el mercado pues ya esperaba que iban a ser buenos, pero tendrían que haber sido aún mejores para contentar al mercado a esta valoración, ¿no? Es una compañía de muchísima calidad, que venía de un nuevo tramo de subida, ya partía aquí de una valoración pues razonable, pero desde luego no barata, un precio justo, yo creo que estaba por aquí, y aunque el beneficio ha crecido, pues probablemente el precio ha crecido todavía más rápido que su beneficio. Es un título que sigue muy fuerte y muy alcista, una compañía muy top a largo plazo, de las de más calidad de Estados Unidos, y que aquí podemos ver que tiene resistencia en los 441,85 y luego ya estarían los máximos históricos en 467,50 dólares. Como soportes, pues tendríamos primero los 400,80 dólares y los 384,89, que ya es un primer soporte de cierta importancia para corto plazo. Niveles FIBO después de toda la subida, especialmente el 61,8 que pasa por los 313. Ahí obviamente pues también tiene un soporte importante. Y de Microsoft nos vamos a ir a ver Meta Platform, que presentó resultados del tercer trimestre fiscal. En este caso ingresos crecieron un 19%, y el beneficio por acción 603 dólares, 37% más de beneficio. 37% más de beneficio. Saco, ya sabéis, el megáfono para pues llegar a esa gente que siempre es negativa, que siempre dice que no entiende por qué la bolsa sube. Pues claro, con estos resultados no me extraña que la bolsa haya subido. El problema es que ya sabéis, esto justifica por qué ha subido tanto. Si ahora tenemos buenos resultados, nos justifica el movimiento hasta ahora. Lo que haga a partir de ahora el mercado será lo que el mercado descuente de los resultados futuros. El mercado ya está pensando en los siguientes trimestres. Aquí además esta métrica que es DAP, que son los usuarios activos diarios, creció un 5%, cambió la manera de medirlo, antes era DAU y MAU, ahora es DAP, es una manera similar pero diferente de contar esos datos, ¿no?, de usuarios diarios. 5% crece, con lo cual está muy viva esta compañía de redes sociales. Y eso sí, cayó a pesar de buenos resultados y tampoco partía de una valoración tan exigente, pero el mercado, aunque nos dicen que está en modo euforia, eso es una mentira muy fácil de ver, porque con resultados muy buenos el mercado está corrigiendo a veces cuando dan estos resultados, con lo cual yo diría que es sano, que el mercado no esté en modo burbuja, en modo euforia. Sí que estamos a una valoración exigente, pero fijaos que el mercado es exigente también con los resultados que dan estas compañías, y a pesar de que a veces dan muy buenos resultados, el mercado las castiga, ¿no?, como es este caso de Meta, con caídas del 4%. Vamos a ver el gráfico, análisis técnico del valor, y aquí lo que podéis ver en el caso de Meta, pues es que está corrigiendo, descansando un poco desde máximos históricos. David, ¿hay riesgo de un pequeño doble techo? Pues sí, correcto, podría dejar una pequeña figura de doble techo, o a lo mejor formar un rango lateral. A lo mejor está ahora mismo dentro de un rango, en todo caso no cambia, ¿no?, la manera en la que tenemos que analizar esto. Las resistencias son los máximos históricos, un poquito por encima de 600 dólares, en concreto 602,95 dólares, y por abajo como soporte estarían los 561 dólares, la parte baja del rango. Soporte en la media pasa por 521, soporte también en los 442 dólares,
o en niveles de 413,69 dólares, mínimo de abril, junto a niveles FIBO de la subida. El 61,8 de la última subida pasaría por 284 dólares, que ahora está lejísimos, ¿no? Después de un rally alcista espectacular, que es verdad que aunque ha subido muy vertical, en gran parte fue simplemente para recuperar el desplome previo, ¿no? Con un drawdown terrorífico que tuvo la compañía del 77% de caída. Brutal, ¿eh? Aquí se llegó a poner una valoración ridícula. Creo que llegó a estar a PER 8, no sé si era PER 8 el PER normal o el PER forward, pero sé que llegó a estar a 8. Y tampoco cambia tanto si era el PER forward 8, ¿eh? Porque, claro, una empresa de esta calidad y que además se espera que pueda crecer durante algunos años, es una valoración casi ridícula. Lo que pasa es que estaba gastando muchísimo dinero y había miedo de que gastara en metaverso, ¿no? También es verdad que invirtió en centro de datos y eso fue una inversión que luego ya está dando resultados y puede seguir dando rendimiento, ¿no? Así que, bueno, compañía de mucha calidad, que no está a una valoración tampoco tan exigente en el caso de Meta y que consolida un poco desde zona de máximos históricos. Y estáis de enhorabuena porque estamos a punto de empezar ya una nueva edición del curso de Invierte en Bolsa con Éxito, edición especial porque incluye 3 meses de acceso al centro de traders, 3 meses al servicio de bolsa más completo en lengua hispana y además también incluye más de 50 horas de clases en directo, tanto con Álvaro Albareda como con un servidor. Así que creo que es un momento para aprender mucho de mercados. ¿Qué consigues formándote en serio? Es algo que voy a resumir rápido porque ya hicimos también un directo este viernes que os recomiendo que veáis si podéis. Pues evitar la improvisación y la dependencia de noticias, ¿no? Supongo que habrá muchos cansados de operar por impulsos emocionales, por noticias, por intuiciones. Con un método sólido tomarías decisiones bien fundamentadas y no dependerías de las emociones del mercado, ¿vale? Porque si no tienes un método, pues al final es normal que pases del pánico a la euforia en cuestión de días, ¿no? Y en cuestión de cualquier noticia que mueva un poco el mercado. Te permite desarrollar un método eficaz, un método propio estructurado, te reduce el riesgo de errores y maximiza las oportunidades. Aprendes estrategias probadas que te darán confianza para operar en cualquier escenario. Dominar los sesgos psicológicos y reducir el estrés. Es muy importante la psicología en las inversiones y conocer los sesgos que muchas veces te perjudican a la hora de operar en bolsa. El curso contiene un capítulo de psicología y hablamos de los sesgos principales que te perjudican, con ejemplos claros de cómo te perjudican a la hora de invertir. Ya conocerlos, pues digamos que es muy importante para intentar controlarlos y además pues damos pistas y trucos y consejos de cómo trabajar esa psicología para tener éxito en bolsa. Proteger tu capital y gestionar el riesgo, esto también es muy importante, ¿no? Y hacerlo de manera precisa. Tenemos un tema de gestión de capital, también hablamos de cómo, por ejemplo, situar stops en el tema 15 y una formación adecuada te enseña a gestionar ese riesgo por operación, ayudándote a proteger el capital y crear una cartera sólida sin depender de apuestas arriesgadas, estar intentando dar el pelotazo. Aumentar tu independencia y autoconfianza, dejar depender de opiniones externas, de lo que diga tal analista, de lo que diga Goldman Sachs, de las recomendaciones de los brokers. No, tendrás un método, te guiarás por ese método y lo harás con disciplina, ese seguimiento del método, y no operarás por lo que opera la mayoría, noticias, intuiciones y opiniones, que es una manera de poco a poco acabar perdiendo dinero. Quizá ganes cuando el mercado sube, pero cuando vengan menos 40% que han venido y volverán a venir, porque es cuestión de ciclos, pues es muy importante que sepas lo que estás haciendo, ¿no? Permítete llegar al siguiente nivel con nuestro curso. Tienes 20 lecciones fáciles de seguir, con ejercicios prácticos de muchos de esos temas, para saber de manera sencilla si estás asimilando bien el conocimiento. Son más de 50 horas de clases en directo con Álvaro Albareda y un servidor. Nos vamos a dejar la piel para intentaros explicar lo mejor posible y transmitiros nuestra experiencia en bolsa. 30 años lleva Álvaro, yo llevo 20 años, creo que no hay cursos, creo, con profesores que os aporten tantísima experiencia en los mercados invirtiendo en bolsa. Tienes acceso exclusivo 3 meses al centro de traders, al servicio más completo de bolsa, que además tiene sistemas, tienes acceso a sistemas algorítmicos, a mi cartera personal, a un montón de análisis, a seminarios premium, así que vas a aprender ahí mucho. Soporte personalizado para resolver tus dudas y material descargable, tanto teórico como herramientas prácticas. ¿Vale? Creo que además tendréis acceso ahí a algunos indicadores que podréis instalar en ProRealTime. Y aprenderás esto y mucho más: análisis chartista, indicadores técnicos, información sobre funcionamiento del mercado. Os garantizo que en este apartado también vais a aprender cosas nuevas, aunque llevéis invirtiendo años en bolsa. Gestión de riesgo, gestión de capital, introducción a los sistemas algorítmicos y dominar la psicología y limitar los sesgos cognitivos. Creo que es muy completo y es una oportunidad única. Aquí podéis ver, tenéis un descuento de más de 310 euros en este lanzamiento. Y aquí podéis ver, ¿no?, opiniones de exalumnos. No os voy a aburrir, no las voy a leer, porque esto es muchos exalumnos del curso
que ahora está mejorado, pues os los están recomendando constantemente en redes sociales, en Twitter y sobre todo en YouTube. Sois muchísimos los seguidores de este canal que estáis intentando convencer a otros seguidores de que hagan el curso, que merece la pena, ¿no? Como Carlos Tena, como aquí Igor o Ramón Canals, o aquí Carlos, que te dice: os aseguro que es lo mejor que he hecho en mi vida, el curso vale su peso en oro. O Ángel, que esta prueba del tiempo es difícil que la tengáis en otros cursos, de saber si una persona a lo mejor se emociona durante unos meses y está contenta con el curso que hizo, porque aún no sabe si le ha dado rendimiento o no. Pero como nosotros llevamos formando a inversores más de 17 años, pues ya tenemos la prueba del tiempo. Y aquí tienes a Ángel Vallejo, que han pasado más de 10 años desde que se formó con Bolsa General, y dice: hace 10 años hice el curso de Bolsa General y cada día me alegro más de seguir el método de inversión de Bolsa General. Es un placer seguir aprendiendo cada día. Un saludo. Y bueno, aquí tenéis más comentarios, aquí más, bueno, podría estar horas, pero tenemos mucho contenido, así que nos vamos a ir a los temas, a los resultados y también a las pautas, porque ya digo que hoy viene cargadito el vídeo. Te pregunto si vas a llevar tus inversiones al siguiente nivel, y cuando estés viendo este vídeo probablemente quedará un día o poco más de un día para que se cierren inscripciones, así que si quieres dar ese paso de gigante en tu formación, quieres pasar tus inversiones al siguiente nivel, ahí arriba a la derecha tienes toda la información para suscribirte y apuntarte, reservar tu plaza. No lo dudes, reserva tu plaza y gracias por tu confianza. Ahí lo tienes ahí arriba a la derecha. Y también tenemos resultados del gigante del sector turístico Booking, que presentó resultados del tercer trimestre con unos ingresos de 7.994 millones de dólares, un 9% más que el año anterior, y beneficio por acción de 74,34 dólares, un 7% más que el año anterior. Gustaron los resultados, mejores de lo que se esperaba, y podemos ver que ha servido para que la compañía marque nuevos máximos de toda la historia. Está en subida libre, el viernes no marcó máximos, pero el jueves sí. Podemos ver que el primer soporte lo tendría en ese último hueco alcista que dejó tras resultados, en 4.463,93 dólares. Soporte en la media ascendente pasa por 3.901, también en 3.700 dólares, en 3.172 dólares o en niveles FIBO de toda la subida. Había corregido al primer FIBO de la subida previa, y desde ahí, fijaos, es que al TIC pues ha ido a buscar nuevos máximos y bueno, buen aspecto, y apunta incluso a más subidas, a continuidad de la tendencia como escenario más probable, aunque obviamente no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y aquí podéis ver que también presentó resultados el gigante Alphabet, en este caso resultados del tercer trimestre, ingresos de 88.268 millones de dólares, 15% más que el año anterior, y beneficio por acción 2,12 dólares, 37% más que el año anterior. La nube empieza a dar ya frutos importantes, crecimiento del 35%, resultados muy buenos y mejor de lo esperado. En este caso subió cerca del 3% al cierre, llegó a subir más durante el día, pero al final terminó con esas subidas de cerca del 3%, y vamos a ver el gráfico de Google, si os parece. Y aquí vemos cómo efectivamente tuvo sesión de más a menos, marcó ahí cierta resistencia en los 183,79 dólares, y luego tendría resistencia en los máximos históricos en 193,06 dólares, son las únicas resistencias que tiene. Luego ya sería subida libre. Soporte en la media pasa por 167, soporte también en 161,12, o importantes los 148,20, el mínimo de septiembre. Después ya estaría en niveles FIBO de la subida, aunque ya corrigió entre el 38 y el 50 FIBO. El 61,8 zona clave, pasa por 128 dólares. De momento alcista en el muy largo plazo, aunque ahora podríamos decir que lleva algunos meses consolidando. La media de 200 sigue en fase ligeramente ascendente. Y volamos ahora hacia España para ver cómo fueron los resultados del gigante bancario Banco Santander, que presentó resultados de los primeros 9 meses subiendo el beneficio un 14%. Y gustaron los resultados, como podéis ver, porque sirvió para apoyarse en la media 200 sesiones y desde ahí pues intentar continuar con las subidas, ¿no? De hecho, fijaos que ha roto la directriz bajista que teníamos aquí marcada en color rojo. Fijaos también que he tenido que bajar ahí los niveles, los objetos, porque ha habido dividendo, entonces hay que ir actualizando también las líneas, ¿no? Del gráfico, las líneas de tendencia o los canales, y vemos que efectivamente ha roto la bajista, mejora técnica clara de corto plazo, y ahora pues digamos que la resistencia estaría en los 4,81-83, que son máximos del mes de abril, 4,81,8, y después ya estarían los máximos de toda la historia, que estarían un poco por encima de 5,50. A diferencia de otros bancos, Santander no rompió máximos históricos. Y como soporte, pues tendríamos la media ascendente, pasa por 4,35, luego el mínimo anterior en 4,23,80, en 4,11,09, en 3,71,50,
o en el mínimo que marcó a principios de año en 3,41. Esos serían los niveles clave en Santander, que está en clara tendencia alcista y parece que tras esta consolidación de varios meses, parece que incluso la intenta romper por la parte alta. Y siguiendo en Europa, pero en este caso Países Bajos, nos vamos al gigante del sector de semiconductores, fabricante de máquinas de litografía, ASML Holding, porque, bueno, pues ya veis, esto es de hace ya algunos días, pero tenía pendiente aprovechar este vídeo especial resultados para traerla al canal, de hecho porque solo hablamos de Louis Vuitton en su día, pero de esta compañía no, y fijaos que reaccionó muy mal tras los resultados, hace nada, o semana y media más o menos. En este caso, tercer trimestre, ingresos 7.174 millones de euros, 8% más que el año anterior, y beneficio por acción 4,81 dólares, solo 1% más que el año anterior. Es verdad que son un poco flojitos estos resultados, el mercado seguramente esperaba más. A mí lo que me preocupa, ya sabéis, es pensando a largo plazo, si esos aranceles, esas cortapisas, esas prohibiciones de exportar material a China, por esa guerra tecnológica, ¿no?, que hay, pues si al final le puede pesar a esta compañía, ¿no? O si China busca otra fórmula, ¿no?, desarrollando ellos mismos la tecnología, aunque obviamente es muy difícil. Hay ventajas competitivas de ASML Holding, es una de las compañías más avanzadas del mundo a nivel tecnológico y una de las pocas cosas de las que presumir a nivel tecnológico en Europa, ¿no?, que nos hemos quedado muy atrás en general a nivel tecnológico. En regulaciones sí que somos líderes. ASML Holding, resistencia 802,80, media 200 sesiones, que pasa por 806, también resistencia en 852,70 o en máximos históricos 1017 euros. Esos serían niveles de resistencia. Y la base de ese rango lateral, que finalmente rompió por arriba, es zona de soporte clave 528,90 euros. Sería muy negativo perder ese nivel porque es un mínimo relevante, luego estaría obviamente el mínimo del 22, que de momento aún queda bastante lejos. Así que mejoraría mucho este título si rompe el máximo anterior o la media 200 sesiones al alza. De momento en tendencia bajista de corto medio plazo. Empresa de mucha calidad, pero ahora pasando un bache importante. Y nos vamos a ver Iberdrola, el gigante energético del sector de electricidad en España, que presentó resultados de los primeros 9 meses del año, beneficio 5.471 millones de euros, un 50% más que el año anterior. 50% más que el año anterior. Bueno, ya conocéis mi visión sobre Iberdrola, siempre comento que me parece la mejor del sector, la de más calidad, la que está creciendo, porque en general el sector está teniendo muy poco crecimiento. Hay muchas compañías del sector totalmente estancadas desde hace años. El caso de Nagas creo que son 9 años o 8 años sin crecer el beneficio. Y Iberdrola no, Iberdrola sí que tiene crecimiento y por eso es la que llevamos años destacando como quizá la mejor del sector. La verdad que está reaccionando bien desde que estamos comentando esto. Tiene única resistencia en máximos históricos recientes, 14,26, y soportes tiene uno pequeño de corto plazo en 13,34 y sobre todo la media ascendente pasa por 12,50 o mínimos relevantes en la zona de 11,58, en los 10,57 o en niveles de 10,11. Y pasamos a ver el gigante del sector farmacéutico, Eli Lilly, que presentó resultados del tercer trimestre fiscal y aquí vemos que no gustaron del todo, aunque tuvo sesión de menos a más, recuperó gran parte de la caída, pero no dejó de romper la media con hueco, que esto siempre decimos que es peligroso cuando se rompe la media con un gap bajista, ¿no? Entonces en ese gap tiene cierto obstáculo, hablamos de los 903,58 dólares y luego estarían los máximos históricos que estarían en los 972,53 dólares. Ahí hizo un pequeño doble techo, pero vamos, muy pequeñito, que obviamente está ya más que cumplido. Desde ahí empezó la corrección y bueno, también es verdad que no ha perdido grandes soportes quitando la media, ¿no? Y la media todavía está plana, tampoco está bajando, actuando de resistencia de momento. Tendría soporte en el mínimo anterior, peligro si lo pierde, porque entonces tenemos una especie de doble techo o incluso una ligera divergencia bajista si pierde 746,50 y por supuesto niveles FIBO de toda la subida, especialmente el 61,8 que pasa por 561. Compañía de mucha calidad, con mucho crecimiento esperado, muchísimo crecimiento se espera para próximos años, pero claro, eso el mercado lo sabe y está a una valoración bastante exigente. Y nos vamos al gigante de tarjetas de crédito, en este caso Visa, que presentó resultados del cuarto trimestre fiscal, ingresos de 9.617 millones de dólares, 12% más que el año anterior, y beneficio por acción 2,65 dólares, un 17% más que el año anterior. Muy buenos resultados, mejores de lo que se esperaba, y el mercado pues reaccionó, tras presentarlos, reaccionó al alza. Vamos a ver la situación técnica del título,
que es un valor que ha recuperado bien. Ya sabéis que estaba con una investigación por monopolio en Estados Unidos, que eso provocó esta corrección de muy corto plazo que veis aquí, breve, a la media, y la media reaccionó muy bien, ¿no? Al final las noticias, pues sí, muchas veces preocupan, pero es lo que os dije al principio de la importancia de formarse para ver dónde están los soportes y de cómo están las estructuras, y no tanto dejarse guiar por el miedo de noticias o opiniones. Entonces, en este caso de Visa, pues aunque la noticia podía meter miedo, a nivel técnico tampoco había una gran debilidad, ¿no? Simplemente un hueco bajista y apoyo en la media, y desde la media ha reaccionado. Vemos que sigue como zona de soporte en 2,70, el mínimo anterior apoyo en la media 2,6823, y luego el último apoyo, que además coincidía casi con el 61,8 de la subida previa, que es esta zona de aquí en $252. Así que buen aspecto, apunta a continuidad de las subidas y cierta resistencia tras dos velas cara casa negra invertida en 296,34, única resistencia porque acaba de marcar el jueves nuevos máximos de toda su historia. Así que nada, sigue muy alcista en el largo plazo, una compañía de mucha calidad, la típica compañía de calidad que puede ser interesante vigilar tras caídas o correcciones. BBVA, el gigante bancario español, y que vemos que también presentó resultados que gustaron al mercado y está aquí intentando reaccionar tras una consolidación en la zona de la media. Resultados de los primeros 9 meses, el beneficio aumentó un 28% más que el año anterior, muy buenos resultados, hasta 7.622 millones de euros. Aquí todavía no se ha roto la sucesión de máximos decrecientes y la clave sería pues ver si rompe esta zona de los 9,67. Luego tendría otro obstáculo en 9,93 y en máximos históricos, BBVA sí que rompió máximos en esta última subida de este año, en 10,91. Aquí lo veis como marca subida libre, nuevos máximos, y ahora pues una consolidación a la zona de la media. Ni siquiera llegó a niveles FIBO de toda la subida, que tampoco pasaría nada, pues entraría dentro de lo posible, ¿no? Que tuviera un ajuste mayor para corregir parte de esta subida tan vertical. Ahora, pues ya digo, si rompiera esa sucesión de máximos decrecientes, pues apuntaría a continuidad de las subidas, cosa que de momento aún no ha confirmado, ¿de acuerdo? Estamos a la espera de ver si es capaz, tiene gasolina, de romper esos máximos decrecientes. La directriz está ahí, ¿no? Prácticamente rota. Vamos a ver si supera el máximo anterior, con lo que confirmaría mejoría. Mejoraría bastante a corto plazo, superando 9,675. Y nos vamos a ver ahora al gigante de Cupertino, en este caso Apple, y vemos que presentó resultados del cuarto trimestre fiscal. Ventas crecieron un 6%, 94.930 millones de dólares. Beneficio por acción cayó un 33%, pero claro, aquí podría asustar este dato, pero si vemos el beneficio non-GAAP, creció un 12%, ¿no? No son tan malos los resultados, aunque es verdad que el BPA cae un 33%. En iPhones tuvo crecimiento de ventas del 5,5%, en el iPad 7,9% más, en Macs un 1,7% más, en servicios, que es la parte realmente que está creciendo muy bien y que además es lo que ha hecho que esta compañía ahora sea mejor empresa que antes y probablemente que merezca una valoración mayor a la de hace 10 años, porque cada vez pesa más el apartado de servicios en Apple y ese apartado tiene una rentabilidad del negocio altísima. Entonces, digamos que la empresa ha ido a mejor. Esta parte sigue creciendo, crece casi un 12%, la de Home y accesorios cayó un 3%. Buenos resultados, mejor de lo que se esperaba, aunque terminó con caídas de algo más de un 1,3%. Pero claro, el resultado yo creo que es que el mercado quedó bastante conforme, porque con la valoración que tiene Apple, está una valoración muy exigente, por encima de 30 veces PER, si los resultados hubieran sido mediocres o malos, el mercado la iba a castigar. De hecho, lo comenté en directo en Negocios TV, me pilló justo el momento en que presentaban resultados en antena y comentaba que era difícil que subiera Apple tras resultados, aún no los habían sacado y yo estaba comentando y salieron a los pocos segundos, que era difícil que Apple sorprendiera al alza. ¿Por qué? Por esa valoración que tiene, que es exigente. Como los resultados no fueron muy malos ni malos, pues el mercado tampoco la castigó en exceso, ¿no? Vemos aquí que ha chocado con resistencia, que son máximos históricos. La resistencia aquí es clarísima, tiene una resistencia horizontal en los $237,50. De romper ese nivel, pues podríamos pensar en continuidad alcista. Y soporte la media, que pasa por 213. El mínimo anterior, que perderlo sería horrible técnicamente, porque tendríamos un doble techo, tendríamos señal de debilidad, ese nivel es 195,77, y luego tendría también soporte un poquito más abajo en el 61,8 de toda la subida, que pasa por $192. Así que bueno, resultados que no han estado mal, tampoco impresionantes,
y que permiten que la compañía pues siga bastante cerca de máximos históricos, que si se superan, pues ya digo, abriría un escenario de continuidad alcista. Y el gigante del sector minorista y de publicidad, Amazon, que presentó resultados del tercer trimestre fiscal, también negocio en la nube que cada vez da más beneficio, ventas de 158.877 millones de dólares, esto es un 11% más que el año anterior, y beneficio por acción 1,43 dólares, 53% más que el año anterior, 53% más que el año anterior. Esto merece también repetir, 53% más que el año anterior. No, David, es que las FAN están muy caras, son burbuja. Podemos, como dije hace varios años, podemos debatir si pueden estar algo sobrevaloradas o no, y dependiendo cuál de ellas. Pero desde luego burbuja, con estos crecimientos, pues era ridículo, como os vengo diciendo desde hace tiempo, ¿no? En el momento que dejen de crecer, pues ahí habrá un problema, pero con estos crecimientos, pues cómo no las van a valorar, ¿no? Y AWS, la nube, creciendo un 19%. Así que, bueno, pues muy buenos resultados, mejores de lo que se esperaba, y a pesar de que estaba una valoración exigente también Amazon, gustaron tanto estos resultados tan buenos al mercado que subió más del 6%. Vamos a ver a nivel técnico el gráfico de Amazon y podéis ver pues que el título está casi en subida libre, ¿no? Está muy cerca de romper máximos históricos, veremos si lo consigue, resistencia en 201,20 y este viernes se quedó muy cerca en 200,50, si supera 201,20 nuevos máximos históricos y activaría objetivos alcistas, así que buen aspecto, soporte en la media pasa por 183, también soporte en 168,92, en 151,61 o en niveles FIBO de toda la última subida, que marco en rojo, el 61,8 pasa por 127 dólares. Bueno, si te ha gustado este repaso de compañías, no te olvides de suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, like y déjame un comentario para apoyar el canal y que el algoritmo no nos castigue demasiado por no vender catástrofe cada semana, ¿no? Y por no engañar en el título y miniatura. Amazon, vamos a verla a nivel fundamental, cómo son sus cuentas, ¿no? Y la evolución en los últimos años. Bueno, vemos que los ingresos han crecido, como me gusta decir, como un martillo pilón, R que R, creciendo todos los años, además vaya crecimiento ha tenido, ¿no? Más 30 en el 17, más 31 en el 18, más 20 en el 19, más 37 en el 20, más 21 en el 21, más 9 en el 22 y más 11 en el 23. Y este año amenaza con seguir creciendo después de estos resultados que ya hemos visto. El beneficio neto también ha crecido de manera muy clara. Más 27, más 232%, más 15, más 84, más 56, pierde dinero, pero por esa crisis del 22, muchos gastos, y en el 23 pues vuelve otra vez el crecimiento y el beneficio, y ya se espera que estos últimos 12 meses, este año va a batir récord de beneficio, porque estos últimos 12 meses ya estaría creciendo muchísimo más que el año anterior, así que buena evolución, con solo un manchón, una crisis, un bache, que es el 22, y podemos ver que es una compañía que diluye un poquito al accionista. Lo único que no me gusta de estos números que acabamos de analizar, pero no es nada grave tampoco porque la dilución es mínima, es una dilución suave. Ha pasado de 9,86 millones de acciones a 10,49 millones de acciones, es decir que, bueno, pues sí, está diluyendo un poquito al accionista, pero tampoco es algo demasiado grave. Parte de un PER 39,8 en la actualidad, es verdad, es una valoración exigente, pero claro, pensemos el crecimiento que está teniendo esta compañía y que probablemente aún puede tener a futuro crecimiento. De hecho, el PER para 2025 se espera que baje, si no se moviera el precio, si no sube de cotización, estaría a un PER 32,8 de 2025, que tampoco es una barbaridad, ¿no? Así que compañía growth, de crecimiento, y con un ROE del 24,74%, que es un ROE bastante alto. Compañías que mantienen un ROE alto de este tipo durante mucho tiempo, o márgenes también muy amplios durante mucho tiempo, normalmente es que detrás tienen ventajas competitivas y son compañías de calidad. Y traigo un top 5 de acciones que han marcado este viernes nuevos máximos históricos. Como esta semana la bolsa ha corregido un poco, pues no hay tantos valores en bolsa americana que estén en subida libre. Pero mira, tenemos Cardinal Health, del sector de salud, están ordenados de más a menos capitalización bursátil. Tenemos también Viking, del sector de consumo, en este caso es una compañía del sector de turismo también, de cruceros. Hemos hablado bastante de esta compañía en el centro de traders. También tenemos el caso de Maplear, de tecnología, Summit Materials, industrial, o Bright Spring Health Services, de salud. Así que bueno, estas compañías en subida libre, y te pregunto, ¿llevas algún valor en tu cartera que está en subida libre? Te leo ahí abajo en comentarios.
Y así fue la semana en Wall Street. Ya veis que ha habido un poquito de todo, mucho rojo, porque esta fue una semana de caídas en bolsa, pero también compañías que tuvieron buenos resultados y que el mercado les gustó esos resultados, terminaron con subidas. Es el caso, como veis, de Alphabet, de Amazon o de Booking, compañías que hemos comentado. También el de Visa. Luego también tenemos el de ABB Vie, del sector biofarmacéutico, o también tenemos el caso de Charter Communication, o el de Altria, o el de Stryker, o el de Citigroup. O sea, algunas compañías pues terminaron con subidas, pero hay mucho rojo, ¿no? Alphabet, Microsoft, Palantir, Nvidia, Eli Lilly. Bueno, Nvidia, que ojo, viene con subidas en After Hours tras cerrar la semana, porque ha sido incluida en el Dow Jones, sustituyendo a Intel. Vaya manera de comerle la tostada estos años Nvidia a Intel. Es un símbolo, ¿no? Es un poco la representación de ese sorpaso que desde hace años le dio Nvidia a Intel. El viernes cerró con comportamiento mixto, aunque las bolsas subieron, los índices. Consumo cíclico tiró del mercado con subidas del 1,66%. Amazon subió y tiró mucho del mercado. También subió salud y tecnología. Y caídas para utilities, real estate o energía. Y en la semana se salva solo dos sectores: servicios de comunicación y consumo cíclico. Caídas muy fuertes para tecnología, real estate, energía o utilities. Somos ya más de 6.000 en Telegram, tenéis el enlace en la descripción del vídeo para uniros a nuestro canal oficial, y ahí ya sabéis que compartimos las diapositivas que vamos viendo en los vídeos cada semana, en los vídeos del domingo. Y ojo, porque os traigo pautas brutales a nivel estadístico que creo que os van a gustar, ¿no? Traigo unas cuantas. En este caso, por ejemplo, ha sorprendido este octubre. Octubre suele ser un mes muy volátil y aunque sí ha aumentado algo la volatilidad, ha sido un aumento muy ligero. Aquí lo podéis ver, es mucho menor la volatilidad que vemos en otros momentos de octubre en año electoral. Normalmente, claro, las elecciones son en noviembre, en octubre suele haber mucha volatilidad previa a las elecciones y este ha sido el año de menos volatilidad desde 1970. El octubre más tranquilo, preelectoral, que se recuerda. La media es unos 73% y nos hemos quedado por debajo de la mitad. Y aquí podéis ver que esta es una pauta de noviembre. ¿Qué esperar ahora el nuevo mes que empieza? Esta infografía es de Albert Alvareda, el anterior es de Carson Investment Research, esta es de Albert Alvareda, mi compañero en Bolsa General, y podéis ver aquí que en noviembre tenemos los últimos 15 años, es un mes tradicionalmente muy alcista noviembre, últimos 15 años 2,85% de subida, últimos 10 años 3,37% de subida, últimos 5 años 4,47% anual en subida y 3 últimos años 3,26% de subida, es decir, suele ser un mes muy alcista. Y aquí podemos verlo en año electoral, como es noviembre cuando es año electoral. Esta es una estadística de Ryan Detrick y podemos ver que noviembre en año electoral, que es el mejor mes del año, subida media del 2% y un 61% de los años sube en noviembre. En porcentaje de subida no es tan fiable, es decir, hay años que no sube, pero cuando sube, sube mucho, por eso la media pues es tan positiva, ¿no? Es el mejor mes, aunque ya veis que hay meses como diciembre, que históricamente es raro que caiga en diciembre, un 83%. Junto a junio son los meses donde tradicionalmente más veces sube ese mes. Pero de media, donde se dan subidas más fuertes es noviembre, que es el mes en el que acabamos de entrar. Así que por aquí cierta tranquilidad. Y entramos además estacionalmente en el mejor periodo de 3 meses. Aquí lo veis. 4,4% de subida en este periodo trimestral, que es el mejor periodo posible. Octubre y diciembre sería el siguiente, también siguiéndolo bastante de cerca. Pero entramos, digamos, ahora en lo que sería la pauta de rally de Navidad, etcétera, y suele ser pues un momento del año bastante óptimo. Incluso también estamos ahora mismo en el mejor periodo de 6 meses, estacionalmente hablando. Podemos ver que de noviembre a abril se da una subida media del 7,1%, que es una muy buena subida, y un 77% de este semestre se sube. El 77% de estos semestres de noviembre a abril acaba subiendo el S&P 500. Esta estadística también es de Carson Investment Research, Ryan Detrick. Y somos ya 76.000 en YouTube, estamos creciendo la verdad que bastante. Agradecemos a los que compartís este vídeo con amigos y familiares en redes sociales y a los que le dais like y dejáis un comentario. Y ojo a esta pauta porque es muy interesante. Acabamos de entrar, como acabamos de decir, estacionalmente, puede ser que la bolsa se desplome. Pero estacionalmente, históricamente, entramos en la mejor fase del año. Y venimos de la peor fase del año, que en este caso no ha sido la peor. La bolsa ha subido mucho estos últimos meses. De hecho, en los últimos 6 meses, en lo que sería esa pauta de sell May and go away, de vende en mayo y vuelve en noviembre, por ejemplo, históricamente no lo hace tan bien.
¿Y qué pasa cuando en esa fase de vender en mayo, de mayo a octubre, de mayo a noviembre, el mercado no lo hace tan bien? ¿Qué pasa cuando se hace extremadamente bien, el mercado sube mucho durante este periodo, como este año ha pasado, que ha subido más del 10%? Pues aquí vemos los datos desde 1950, han sido 11 veces que el S&P en este periodo ha subido más del 10%, como esta vez, y qué esperar los siguientes meses. Bueno, pues aquí podemos ver que de media, podemos ver que los siguientes 6 meses, que son ahora teóricamente los mejores estadísticamente, de media se sube un 13,2%, 13,2% de subida media en 6 meses. Esto es una barbaridad de pauta, esto, perdón, no avisé. Igual que hay que avisar que vienen escenas que pueden herir la sensibilidad cuando hay películas y tal, aquí debería decir que esto puede herir la sensibilidad de los permavers, ¿vale? Así que desconectar un segundo y volvemos. Yo os voy a contar la realidad simplemente. La rentabilidad media, después de esta situación donde la bolsa sube más de un 10% en los peores meses históricamente del año, es un 13,2% de subida y solo un dato negativo que fue 2021. Bueno, tienes ahí donde agarrarte, ¿eh? Si el permaver no ha desconectado, podría ser un año malo este también. De hecho, fijaos, la última vez que esto ha ocurrido, el mercado bajó. Puede pasar. De hecho, hasta este dato era inmaculado. Entonces aquí se estropeó la estadística, a lo mejor vuelve a ocurrir. Pero históricamente suele ser positivo, como podéis ver, que el mercado venga con fuerza en los meses que históricamente o tradicionalmente no son tan positivos. Y os traigo el sistema CD de acciones de Bolsa General del Centro de Traders, en el que podéis ver la rentabilidad que ha obtenido desde 2008, un 19,48% anual, que se dice pronto, pero es muy difícil obtener estas rentabilidades. Es muy difícil, y además tenerlas gestionando el riesgo. Eso es ya rizar el rizo, esto es muy complicado. Aquí podéis ver en la siguiente gráfica, esta es la curva de capital, y en esta de aquí podéis ver el drawdown del S&P, del mercado. Ya veis que en el 2008 hubo un desplome terrorífico, y en cambio el drawdown del sistema, que está en color verde, ¿de acuerdo? El del sistema está en verde y el del índice está en rojo. Entonces ya veis que los drawdowns del índice son mucho peores, son mucho más agresivos. El sistema tiene mucho menos drawdown, o sea que en las caídas se comporta mejor porque tiene reglas para quedar en liquidez y para gestionar el riesgo. Y aquí, bueno, veis mes a mes, ya veis que hay meses que pierde dinero, que están en rojo, no gana todos los meses, ni siquiera gana todos los años, en 2022 perdió dinero, pero bueno, pues es un sistema ganador, ¿no? Que a largo plazo lo viene haciendo muy bien. Y lo tenéis disponible junto a otros muchos sistemas en el Centro de Traders de Bolsa General. Esto es todo lo que contiene el Centro de Traders, no me voy a parar a leerlo porque podéis dar la pausa y leerlo con calma. Os dejo toda la información ahí arriba a la derecha. Únete al Centro de Traders de Bolsa General. Os recuerdo, eso sí, que tenéis descuento trimestral si sois clientes nuevos, o para todos tenéis un descuento si contratáis de manera anual. El descuento trimestral es de un 20%. El disclaimer, como cada semana, antes de irnos a ver la situación de índices, etcétera, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores durante estos directos o en radios o en consultorios o en televisiones donde participo y que yo tenga en mi cartera, ¿no? Y que haya ese posible conflicto de intereses, así que conocer ese hecho, y tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Y ojo, porque hablamos ahora de qué esperar de cara a las elecciones, que son ya en un par de días, este martes, elecciones en Estados Unidos. Veremos si gana Trump o gana Kamala Harris. Y aquí hay una pequeña pista, ¿no? Es verdad que esto tiene unos días y el mercado creo que bajó un poquito, el 22 de octubre me parece que es, y aquí podemos ver qué hace el Dow Jones según quién gana luego las elecciones. Entonces se puede ver que cuando pierde el partido que gobierna, normalmente la bolsa, el Dow Jones cae antes de las elecciones, y cuando sube es que repite victoria el partido que ya estaba gobernando. Entonces, según esto, se supone que repetirían los demócratas. Tengo mis dudas de si va a ganar Kamala Harris, tengo bastantes dudas. Sí que se ha abierto la posibilidad, obviamente, de que gane. Con Biden creo que había muy pocas opciones, lo comenté hace un par de meses, pero ahora no lo tengo tan claro. En todo caso, el mercado parece estar descontando con esa subida del Dow Jones. Históricamente ha sido así, ya digo, yo no tengo ni idea, pero históricamente que el Dow Jones suba en los días previos a las elecciones, como ha ocurrido, sería síntoma de que repite gobierno quien está liderando. Y estos son los resultados a nivel sectorial en las últimas elecciones, que hizo después esos ETFs de los sectores cuando gobernó Obama, primer y segundo mandato, cuando gobernó Trump y cuando gobernó Biden. Es interesante ver qué sectores se comportaron mejor en la era Trump, digamos,
Y es sorprendente, porque seguramente si te preguntan qué sectores crees que lo harían mejor con Trump, justo son los que lo hicieron peor, y los que tú creerías que van a ser los que lo hagan peor, con Trump fueron los mejores durante su mandato. Llama mucho la atención, lo que voy a decir ahora. Fijaos, el mejor sector fue energías limpias, energías renovables, realmente sorprendentes, se multiplicaron por 4, 306% de subida. Este ETF se salió del mapa cuando Trump pues, no es un defensor precisamente de estas energías. Y luego tenemos que, en cambio, en la energía tradicional, el XLE, el ETF, cayó un 29%, cuando en cambio con Obama había subido mucho y con Biden ha subido una barbaridad. Realmente es muy llamativo esto, ¿no? Entonces no sé si puede servir como guía. Por ejemplo, el sector de defensa no subió mucho con Trump, sí que subió bastante con los demócratas, sobre todo con Obama. Tecnología ha subido muchísimo con Trump, que se dice que puede ser antitecnología, ¿no? Y que puede ponerle trabas a algunas grandes tecnológicas, pero con Trump resulta que es cuando más subieron. Entonces también tiene mucho que ver con el ciclo económico y no tanto con la ideología de quién gobierna. Tocaba subir en tecnología, tocaba subir en energías renovables, e incluso pues con alguien que a lo mejor no era el candidato que se podía suponer que iba a empujar más estos sectores, pues es cuando mejor funcionaron, ¿no? Y en cambio, ¿no? Con Obama, ¿no? Premio Nobel de la Paz, pues en cambio el sector defensa vivió una época dorada, ¿no? Con subidas del 90 y 111% en sus dos mandatos. Entonces, no, así a priori ya esto nos hace también bajar a la tierra, y está bien llenar periódicos, llenar programas de inversiones, pero realmente la respuesta es nadie sabe nada. A 4 años depende de muchos factores, ¿no? Y de si le toca o no a nivel también macro crecer en ese momento, a nivel de tendencia del sector, que depende también de los consumidores. Entonces no es tan sencillo. Pero bueno, como guía, en la última victoria de Trump, muy bien sector de energías renovables, bien también sector de salud, muy bien tecnología. El S&P lo hizo también bien, 83% de subida, tuvo un periodo muy bueno. No, eso quiere decir que vaya a seguir subiendo, le tocaba subir probablemente. Y en cambio pues muy mal el sector XLE de energía, y regular el sector de infraestructuras también, o el bancario. El bancario como peor se comportó ha sido con Donald Trump. Estas estadísticas son de Charlie Vilello, Creative Planning, y mucho cuidado con los bots que andan en todas las redes sociales haciéndose pasar por un servidor e intentando engañar y estafar. Mucho cuidado, los tienes en Telegram, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Y un par de índices. El IBEX 35, pues consolidando en una tendencia alcista, tendría un primer soporte en los 11.563, en la media que pasa por 11.200 puntos, en los 11.138, en el 61.8 de la última subida que pasa por 10.900, o en los 10.298. En el caso del DAX, pues vemos que está consolidando desde zona de máximos. La única resistencia la tienen máximos históricos, 19.674 puntos, y soporte en la media pasa por 18.500, en 18.208, en el 61.8 de la subida que pasa por 18.029, o en 17.024. Y en el caso de la bolsa americana, Dow Jones, pues vemos que también consolida desde zona de máximos históricos, con única resistencia en los máximos de 43.325 puntos, y soporte en la media pasa por 40.500 puntos, en los 39.993, en los 38.499, 38.000, 37.611, o en el 61.8 de toda la subida que pasa por 36.500 puntos. SP500, índice director de las bolsas mundiales, bueno, consolida desde zona de máximos históricos también, única resistencia en los máximos recientes de 5.878 puntos, y soporte en la media pasa por 5.500, y en mínimos anteriores 5.402 o 5.119 puntos, también 4.953, y el 61.8 de toda la subida en 4.700 puntos. Y Nasdaq 100 tecnología, pues podemos ver que es un índice que también está consolidando desde zona de máximos o muy cerca de máximos históricos. A diferencia de otros índices, no llegó a marcar nuevos máximos. Resistencia 20.690, mejoraría mucho si la supera. Soporte en la media pasa por 19.300, 18.400 puntos, 17.435 puntos, los 16.973 puntos, o el 61.8 de la subida que pasa por 16.600 puntos. O Bitcoin, que aquí podemos ver que ha chocado justo con los máximos de la historia. El aspecto aún así es bueno, porque ha roto el canal bajista de consolidación y también el máximo decreciente anterior, con lo cual ha activado objetivo de ruptura de canal hacia 83.800, y solo le queda un obstáculo, que es superar los máximos de toda la historia. Así que resistencia en 73.795 dólares, único obstáculo. Soporte en la media pasa por 63.000,
soportes también en 58.883 dólares, en 52.566, 49.254 o el 68 de la subida que pasa por 37.800. Bueno, espero que os haya gustado este directo. Me he dejado la piel para traeros mucha información muy comprimida para que aprovechéis bien el tiempo, y ya sabéis que si queréis dar ese salto gigante en vuestra formación, os esperamos con los brazos abiertos. Estoy deseando ayudaros, y Albert también, estamos deseando ayudaros con el curso y que aprendáis un montón en los próximos meses. Dura hasta febrero y nada, ya sabéis, las lecciones obviamente son grabadas, las clases en directo lo podéis luego ver la grabación si no podéis asistir en directo, y ya sabéis, 20 temas sobre inversiones que os van a suponer un salto de gigante. Así que nada, tenéis toda la información también en la descripción del vídeo, y cualquier duda nos enviáis un correo si os queréis formar con nuestro curso en bolsageneral@bolsageneral.es. Aprovechad que nada, vamos a cerrar en nada. Cuando estéis viendo este vídeo quedará poco más de un día para que cerremos inscripciones. Lupa hacia arriba, bolsistas de éxito, si has llegado hasta el final, y ahí a la izquierda y a la derecha te dejo varias listas de reproducción por si no has visto algunos de los vídeos que hemos subido últimamente y que son muy interesantes. Gracias y hasta próximos vídeos.